pues yo les voy a hablar de la resurrección, ¿no? Y lo bonito de todo esto es que cuando nosotros nos paramos aquí, a la primera que Dios nos habla es al que va a compartir. ¿Sí me explico? Y yo decía, wow, porque lees la Biblia y me toca leer en la Biblia un año, ¿no? Pero cuando te metes a escudriñar la Biblia, dices tú, wow, esto no había visto, ¿no? Entonces, yo quiero decirles que vamos a hablar de la resurrección de Cristo, que es lo mejor que nosotros como cristianos podemos vivir. La resurrección, la vida de un Cristo vivo, de un Dios vivo. Nosotros no tenemos un Dios muerto, tenemos un Dios vivo, ¿no? Que es Él, ¿no? Y lo que aprendí ahora que les voy a compartir es que en el Salmo 22 viene cómo iba a morir Jesús, qué palabras iba a hacer, todo lo que Él iba a sufrir en el Salmo 22, muchos años antes de que Él viniera a esta tierra y lo viviera, ¿no? Pero es impresionante cómo el Salmo lo describe tal y como Él lo vivió en la cruz, ¿no? Entonces dice que el cuerpo de Cristo, nos dice que en Salmos 22 del 13 al 18 lo vamos a ver, pero primero dice, el cuerpo de Cristo fue dislocado, tuvo sed, tuvo fallo cardíaco, sus manos y sus pies perforados, las maravillas, las miradas humillantes, las palabras inmortales que Él habló. Aún al principio del Salmo, Él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y yo fui cuando Él estaba ahí en la cruz, como Él dijo en Mateo 27:46, que dice, a gran voz dijo Él, Elí, Elí, lama sabactini, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, Él cumplió en la cruz todo lo que estaba escrito, ¿no? Entonces vamos a leer, entonces, como les dije, Salmo 22 del 13 al 18. Como leones feroces y rugientes abren sus fauces dispuestos a atacarme. Me voy diluyendo como el agua. Tengo todos los huesos dislocados. El corazón dentro del pecho se me derrite como cera. Tengo seca, muy seca la garganta. La lengua se me ha pegado al paladar. Me has lanzado al polvo de la muerte. Me ha acercado una banda de malvados, me tienen rodeado como perros. Han ataladrado mis manos y mis pies. Puedo contarme todos los huesos, mientras ellos se regordean al verme. Echan a la suerte mis vestidos y se los reparten por sorteo. Y eso pasó en la cruz. Eso pasó lo mismo que dice el Salmo 22. Jesús eso vivió. O sea, no fue, a mí lo que me encanta que aprendimos que Él 100% Dios, 100% hombre. Él sufrió y yo quería traer, pero como un alfilercito, ¿no? Para que ustedes nos pudiéramos hacer así con un alfiler. Él sufrió porque Él era carne como nosotros. O sea, no fue un superhéroe, no fue, sí fue un superhéroe, pero no fue un superhéroe en el sentido que no sentía, ¿no? Entonces, lo que yo aprendí un día en el instituto, como Jesús tuvo que venir a morir porque Dios es un Dios de justicia. Dios es justo. Y como justo, alguien tenía que pagar el precio para que tú y yo tuviéramos vida eterna. No había otro precio. Aunque yo me sienta muy buena o tú, y que diga, yo voy a morir por Bere. No, Elcita, no acepto, ¿no? Tenía que ser Él, 100% hombre, 100% Dios,
100% sin pecado, porque Él no pecó. Él fue 100% santo y murió un justo por ti y por mí. Un justo, ¿ok? Si Jesús hubiera muerto en la cruz y todo terminaría ahí, pues nos hubiéramos quedado igual. La humanidad se hubiera quedado igual. Pero Él al morir en la cruz y al resucitar, venció. Haz de cuenta, venció todo lo hizo por ti y por mí, por la humanidad. Por Él, por ese precio, por ese sacrificio tan grande, lo hizo por nosotros, ¿no? Pero pues no podía quedarse ahí, ¿no? Hubiera dicho, pues, mira, yo cuando estaba estudiando, toda la vida pues creyente y todo, yo decía, qué malos los judíos, malos, decía yo. No, en serio, o sea, pues ignorante, ¿no? En la palabra, porque Él, siendo bueno, lo mataron. ¿Y por qué? Si era bueno. Pero yo no tenía la revelación. Yo ahí me quedaba. ¿Sí me explico? Yo mucho tiempo no entendía, no conocía, no tenía la revelación, ¿no? Como les digo. Entonces, sí, así les pasó a los discípulos. Los discípulos, fíjate, a mí se me hace esto muy fuerte, porque los discípulos estuvieron con Él, lo vieron hacer milagros, lo vieron resucitar muertos, vieron todo lo que Él hacía. Y cuando Jesús murió, volteó y dijo, pues vámonos, ya se murió. Pero venía la mejor parte. La mejor parte es cuando Él se levanta de la tumba, cuando Él resucita, ¿no? Yo le decía a una amiga mía cristiana también, cuando estábamos pasando ya por situación difícil, y yo le decía, ¿te acuerdas de Coco, Luis? Le decía, Coco, no es un cuentito, nuestra religión no es un cuentito, es real. Tenemos un Dios vivo, un Dios vivo. Amén, amén. Es un Dios vivo. Sí, tenemos un Dios vivo, ¿no? Entonces, eso les pasó a los apóstoles, ¿no? A los discípulos que estuvieron con Él y no podían entender, ¿no? Y me gustó cuando leí esto que dice, cuando Jesús dijo, consumado es, se inclinó su cabeza y él le dijo a Dios, al Padre, te entrego mi espíritu. ¿Verdad que sí dice así? Dice que consumado quiere decir, en el griego, de tetelestai, dice deuda saldada. En un juicio, condena cumplida. En tiempo de guerra, batalla ganada. Wow. Consumado es, ¿no? Él, cuando eso pasó, cuando Él entregó su espíritu, ¿no? También nuestro Padre dio testimonio cuando Él murió, que el templo, dice la Biblia, ustedes que conocen, muchos de ustedes yo sé que conocen la palabra, que en el templo se rasgó de arriba hacia abajo el velo. El Padre dijo, acepto este sacrificio. Ay, me hace llorar. Acepto este sacrificio perfecto para la humanidad. Y tú y yo tenemos ese acceso hacia la presencia de Dios por el precio que Él pagó cuando Él murió en la cruz. El Padre dijo, aceptado, ¿no? Pasaron muchas cosas cuando Él estaba ahí en la cruz, cuando Él entregó su espíritu. Hubo terremotos,
sucedieron muchas cosas. Cuando estaba estudiando, imagínense el mundo entero, la humanidad, todo, cuando Jesús entregó su vida. ¡Zum! El cielo, la tierra, todos viendo los ángeles, viendo ese momento irrepetible, porque no va a haber otro hasta su regreso, ¿no? Como la alabanza decía, me está predicando la alabanza, ¿verdad? Cuando Él regrese, ¿no? Y los discípulos dicen, pues, ¿qué pasó? Pues ya vámonos, ¿no? O sea, y vamos a escondernos, porque si nos agarran a nosotros, también nos van a dar cuello, como dicen, nos van a matar, ¿no? Pero los discípulos no sabían la grandiosa maravilla de resurrección que venía. Fíjate, me impresiona que dice, ellos no habían entendido la Escritura. Estuvieron con Él, ahí estaban, pero no habían entendido la Escritura, no habían entendido revelación, ¿no? Entonces, vamos a ver Juan de 20, de 1 al 10, nos dice que el primer día de la semana, muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra del sepulcro había sido quitada. Entonces fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo, que otro discípulo es Juan, que es el que está escribiendo, porque pone aquel a que Jesús amaba. Pues sencillito, ¿verdad? Sí. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. María Magdalena, sabemos que era una de las mujeres que había seguido a Jesús en la cruz y que había presenciado la crucifixión. Ella se había quedado hasta el último momento, hasta que ellas no podían estar ahí. Ellas vieron dónde lo enterraron, entonces ellas andaban ahí porque ellas no los apresaban a las mujeres, ¿no? No. María Magdalena, con otras mujeres, fue una de las primeras seguidoras de Jesús que viajaban con Él y le ayudaban a proveer para las necesidades financieras las otras mujeres. Y María Magdalena pues estaba, yo más bien que agradecida, yo cuando leo esto, estaba enamorada de su Señor, ¿no? Quien la había liberado de tormento, de estar poseída por demonios. Ella era de Magdala y como se había acercado el día de reposo, pues nadie podía ir a hacer algo, ¿no? Pero en cuanto pasó el día de reposo, muy de temprano, ella corrió a buscar, para ver. Ellos querían como prepararlo con lo que usaban ellas, especies y todo eso, ¿no? Y dice la palabra también que en Marcos 16:3, que cuando las mujeres se iban camino a la tumba, yo nunca me había detenido en este pasaje, ¿no? Las mujeres decían, ¿cómo vamos a hacer para quitar la piedra del sepulcro? ¿No? Pero eso no iba a ser problema, porque al llegar no vieron la piedra estaba movida. Dice que había asaltado, o sea, la piedra no estaba. Y yo pensé, Señor, nunca había pensado, ¿para qué? ¿O por qué no iba a estar la piedra? Pero la piedra no estaba para ellos, porque Jesús, una piedra, o sea, Él ya tenía un cuerpo glorificado. Él podría salir de la tumba con piedra o sin piedra. Era para que los discípulos vieran que no estaba ahí, ¿no? Entonces inmediatamente María, dice, fue y le dijo a Pedro y al otro discípulo, a Juan. Y como dice, salieron corriendo, como decía ahorita que preguntaban
quién corrió primero, ¿no? Pues era el más joven. Corrió y llegó primero Juan, pero el que entró a ver adentro fue Pedro. Entonces, ellos vieron que ya no estaba ahí el cuerpo, ¿no? Pero vieron los lienzos puestos allí, pero el sudario que había estado en la cabeza de Jesús ya estaba como doblado en otra parte. Entonces nos dice que cuando entró Pedro y luego entró Juan, y cuando entró Juan, creyeron, ya no está el Señor, ¿no? Y ellos no se preguntaron, ni dijeron nada a María, ¿no? Solo que dijeron, Jesús está vivo. Podemos ver que ellos se alegraron, ¿no? Pero ahí nos dice la Escritura que la que se quedaron fue María y las 3 mujeres llorando en la entrada. Ahí se quedaron ellos, los otros se fueron, estos 2, pero ella se quedó, María con las otras mujeres, ¿no? Entonces nos dice, María estaba afuera llorando junto al sepulcro, es Juan 20 del 11 al 18. María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar adentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados junto al cuerpo de Jesús. Estaban sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y otro en los pies. Y le dijeron los ángeles, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Tan pronto dijo esto, María se dio vuelta y vio a Jesús que estaba allí, pero no se dio cuenta de que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Pero ella pensaba que era el hortelano y dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dijo, María. Entonces ella se volvió y dijo en hebreo, Raboni, que quiere decir maestro. Cuando le dijo por su nombre, lo reconoció, ¿no? Jesús le dijo, ve a donde están mis hermanos y diles de mi parte que subo a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. Fíjate, María había sido una mujer para el pueblo judío era como, pues tenía otro, ¿cómo te puedo decir? No tenía los mismos derechos que los hombres, pero Jesús, Él decidió manifestarse a ella resucitado por primera vez. Y le dijo, ve y diles que, ahorita estaba, en la mañana leía porque decía que se quiso acercar a tocarlo, ¿no? Le dijo, no me detengas, le dijo, porque voy a mi Padre. No dejó que lo abrazara ni nada, ¿no? Que lo detuviera. Pero después nos dice que bueno, le quiero decir que este fue un día muy grandioso, muy sobrenatural para la humanidad, que sobresale en toda historia la resurrección de Cristo, ¿no? También nos dice que nadie vio en el momento que Él resucitó, cuando ellos llegaron ya no estaba, ¿no? Ya no estaba. Y María sí lo vio por primera vez, ¿no? Dice, una explicación razonable de la devoción de los apóstoles que aún entregaban su propia vida por Él, es que llegaron a creer en la palabra, como decían las Escrituras, se le revelaron las Escrituras a ellos, dijeron, todo lo que nos dijo fue cierto, ¿no? Y que por Él también todos los pecados son perdonados, ¿no? Es la maravilla de maravillas, la resurrección, y es la resurrección de Él, lo que me gusta, dice, es nuestra propia resurrección.
Hay muchos beneficios de la resurrección de Cristo, ¿no? Voy a decirles algunas. La resurrección es la evidencia de que el cristianismo es verdadero. Y dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados y delitos. Si Él no resucitó, nosotros no tenemos, ¿cómo les puede decir? Perdón de pecados, ¿no? La resurrección prueba que el creyente vencerá la muerte. Tú y yo venceremos a la muerte igual que Él. Y dice la palabra, y cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La muerte ya no tiene poder sobre nosotros, así como Él. Él resucitó y nosotros vamos a resucitar. Yo nunca había entendido esto. Bueno, esto de que sorbida la muerte, oh aguijón, yo no entendía, pero hoy yo lo entendí, ¿no? Nosotros ya la muerte, porque dice la palabra, porque el vivir es en Cristo, ¿verdad? Y el morir, ganancia, ¿no? Ok, fíjate, también nos dice que la resurrección nos ayuda a no lamentarnos cuando un ser querido muere. ¿Quién ha perdido seres queridos? Sí, pero no tenemos que tener desesperanza. Dice la palabra, todos queremos tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Tú y yo tenemos esperanza. La resurrección nos garantiza la vida eterna. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nosotros no vivimos lamentándonos que, ay, si me muero. Nosotros, si nos morimos, nos vamos al cielo, ¿no? Tenemos vida eterna. Y también nos garantiza nuestra resurrección, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a todos los que durmieron con Él, ¿ok? La resurrección nos garantiza que vamos a tener un cuerpo glorificado, incorruptible, como Él. Este cuerpo un día va a quedar en cenizas, ¿no? Y va a salir uno incorruptible. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra, o sea, este cuerpo, el cual transformará, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, como su cuerpo. Nosotros vamos a tener un cuerpo glorificado como Él tiene un cuerpo glorificado, ¿ok? Y también la resurrección significa que Jesús intercede por ti y por mí. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. La resurrección nos motiva a abandonar el pecado y a vivir una vida santa. ¿Por qué? Oye, el precio fue muy alto. No podemos seguir igual tú y yo, porque nos dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahorita que estaban diciendo, Bertín, somos nacidos de nuevo, somos nuevas criaturas. No debemos de andar en la misma vida, ¿no? Jesús dio su vida por ti y por mí, y a lo mejor lo hemos escuchado muchas veces, pero muchas veces no lo vivimos. Te lo digo en lo personal, no lo vivo, ¿no? Él heredó una victoria para que tú y yo la vivamos, para que tú vivamos en victoria. Dice la palabra que vivimos de victoria en victoria. ¿Cómo vivimos? De victoria en victoria, no de fracaso en fracaso, de victoria en victoria. Yo les quiero dar un testimonio, porque yo decía, Señor,
Porque, luego digo, ¿por qué voy a compartir yo? ¿No? ¿Por qué quieres que yo comparta? Y yo, ay, voy a llorar. Un día que yo estaba en mi casa, Luis se había llevado a mis hijos a la escuela y yo estaba en mi cama. Y de repente yo escuché del segundo piso, alguien se metió, Dios mío, alguien se metió. Y veo sí, y hace cuenta, entra por mi cama, se sienta a un lado de mí, y yo empiezo, Señor, eres tú, y me dice, no temas, soy yo, un Cristo resucitado. Y un día que estábamos en el taller del maestro, yo veía a una joven en el suelo y que estaba postrada, y yo la veía como que se levantaba para alcanzar algo. Y cuando los que andamos, que somos servidores, pues estamos ahí viendo todo, ¿no? Y yo la veía que quería alcanzar algo. Y ya cuando pasó le dije, ¿qué estabas haciendo? Jesús estaba parado frente a mí y yo lo quería tocar. Wow, un Cristo vivo. Y otros testimonios, nomás 3, que les voy a contar. Una señora dijo, estaba sentada y llegó el Señor y se sentó al lado de mí y me dijo, te he estado esperando. Y yo le creo porque es verdad. Tenemos un Cristo vivo, un Cristo real. Nosotros no vivimos una religión. Nosotros tenemos a un Dios que nos contesta. Yo a veces le digo, Señor, a veces le pregunto y al ratito, por otra parte me está contestando. Y yo sé que tú también tienes ese testimonio. Por eso estás aquí. Por eso estamos aquí todos, por ese Cristo vivo que tenemos. Y también les quiero decir una vez, antes de ministrar, vamos a orar. Un día Luis se paró porque tenía mucho dolor de su estómago y vino el esposo de Candy Keishan Dema, y le dice, pastor, ¿puede orar por mí? Sí, se voy a orar por ti y el Señor te va a sanar y la gente va a venir ahora para que tú va a venir contigo para que tú ores por ellas y las personas van a sanar. Pero dice, pero voy más allá. Ustedes están muy bien viviendo una situación ahorita difícil y yo sí. Dice, pero dice el Señor, yo los veo riéndose de este momento que están pasando. ¿Ok? Entonces eso quería decirles como testimonio mío, porque nosotros como cristianos tenemos que tener testimonios. Es que no, tu testimonio que Dios ha hecho y va a hacer en tu vida. Y yo quiero hoy animarte que si hay algo en tu vida muerto, que si hay algo en tu vida familiar, situaciones, algo que estés viviendo, yo soy testigo y yo sé que muchos de ustedes también, de que Él puede resucitar esas áreas muertas de tu vida. ¿Lo crees? Y yo quiero Bertín, si quieren pasar, quiero que pases hacia aquí al frente porque vamos a orar por ustedes. Si quieres que Dios resucite, Jesús resucite, porque tenemos un Dios vivo, alguna área de tu vida que necesitas que Él intervenga. ¿Ok? Pasen por favor, si quieren que oremos por ustedes. Aquí están los que vamos a orar, nuestros hermanos, acá están. Pasen por favor, porque Dios es real y Dios va a hacer cosas grandes con el mismo poder que resucitó Jesús de los muertos. Está aquí. Él está aquí para resucitar las áreas muertas de tu vida, enfermedad, finanzas, hijos, matrimonios, yo qué sé. Todos tenemos situaciones difíciles en la vida. Algún ser querido que tú quieres que Dios lo alcance. Amén.
Padre, yo te doy gracias. Te doy gracias por esta mañana, Señor. Yo quiero pedirles que nos pongamos de pie. Y hoy es un día de reflexión. Y cuando estaba Elsa preparando, me busca aquí, busca acá, y vemos en la palabra de Dios cuando los apóstoles les dicen: Señor, enséñanos a orar. Y viene el Señor, les dice, todos lo conocemos, muchos lo conocemos como la oración modelo, y la mayoría la conocemos como el Padre Nuestro, ¿verdad? Y sabemos que dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y luego dice: venga tu reino, que se haga tu voluntad como se hace en el cielo, que se haga aquí en la tierra. ¿Qué les decía? Que tu voluntad se haga en mi vida. Renuncio a mi vida para que tu voluntad sea hecha. Y luego dice, danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dice: porque tuyo es el poder y la gloria. Pero hay un énfasis después. Dice: pero si tú perdonas a los que te han ofendido, Dios te perdonará. Pero si tú no los perdonas, Dios no te perdonará. Y nos venimos al tiempo cuando empieza vamos a decir, la pasión, lo que conocemos por la pasión. Cuando el Señor está en el monte, dice Elsa, y creemos, era 100% Dios, 100% hombre. Y yo creo que en ese momento en el que él está, voltea y le dice: Señor, ya no puedo. Papá, ya no puedo. En ese 100% hombre, el dolor que estaba sintiendo, él se estaba cargando del pecado, se estaba cargando de enfermedad, y le dice: ya no puedo. Y le dice: pero que no se haga tu voluntad, mi voluntad, perdón. Dice: que se haga así como se hace en el cielo, que en la tierra se haga también tu voluntad. Que tu voluntad se haga en mí. Y al final, antes de entregar su vida, el Señor le dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y decíamos hace rato, nosotros somos resucitados junto con Cristo Jesús. Pero Él hizo dos cosas. Sí, Él hizo dos cosas. La primera, le dijo: Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, como en el Padre Nuestro. Y la segunda fue perdonar. Él perdonó a todos. Si nosotros, para resucitar completamente, para resucitar nuestros sueños, para resucitar todo lo que estamos esperando, tal vez hay años, hay tiempos, y tal vez nunca tú le has dicho: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Y yo perdono a los que me han hecho. Todo lo que pasó Jesús en ese momento, ¿sabes para qué sirvió? Para dar un testimonio. Para dar un testimonio, para que los que no creían en Él, creyeran. Todo lo que tú y yo hemos pasado, y dices: ¿y por qué tengo que pasar esto? ¿Y por qué sufrí esto? ¿Y por qué pasó lo otro? Ese es el testimonio de tu vida, para que cuando tú lo des a otros, esas personas crean. Entonces, no tengas pena, acércate. Pedro, cuando el Señor estaba en la cruz, nunca dejó de seguirlo, pero no se acercó. Tenía miedo, estaba lejos. Entonces, si hay algo que tú quieras entregar, si hay algo que tú digas: Señor, ese sueño
esa oración, yo creo que ya se murió y no va a resucitar. Pero el Señor te dice: todo lo que pidas al Padre en mi nombre te será hecho. Porque todo aquel que pide cosas de bien, el Padre se las dará. Entonces, si tú nunca le has entregado tu vida al Señor, si tú nunca le has dicho: yo te pido y yo te invito a que levantes tu mano el día de hoy. Mira, no te dé vergüenza. El Señor estaba en una cruz y no se avergonzó. Lo tenían desnudo, lo insultaron, lo escupieron. ¿Y sabes por qué soportó esa vergüenza? Por ti y por mí. Entonces, levanta tu mano. Si tú nunca le has dicho al Señor: Señor, te entrego el gobierno de mi vida, o quieres reafirmarlo, yo te pido que levantes tu mano y vamos a orar, y que toda la iglesia lo acompañe. Señor, aquí estamos. Somos parte de tu pueblo. Quiero ser parte de tu pueblo. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Yo creo que Él murió y resucitó al tercer día para perdón de mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Perdóname por haberte ignorado. Yo te recibo. Yo declaro que tú eres el Señor de mi vida. Guíame, Espíritu Santo, a conocerte, a creer en ti, a confiar en ti. Y yo te pido que yo sea un instrumento tuyo para compartirle a otros, y que lo que yo he vivido, de lo que tú me has librado, que sea para que otros crean. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y que el día de hoy no sean las palabras de Elsa, que sea la palabra de Dios que redarguya, y que tú seas un portador de su gloria. Y así como esa mujer salió a dar testimonio de que tenemos un Dios vivo, que el día de hoy tú salgas a dar testimonio de que tu Dios es un Dios vivo y que su tumba está vacía. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Que Dios te bendiga y que Dios te use.